Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está Paola? Muchas gracias por la invitación. Mi primera pregunta es, ¿cómo a 14 años de lo ocurrido en el Baguazo, donde murieron 23 policías y 10 civiles, nos hace o nos interpela, digamos, en la medida de cómo nuestro Estado y nuestra sociedad procesa o deja de procesar sucesos trágicos en los cuales se intenta acabar con protestas sociales y acaban en ejecuciones extrajudiciales? ¿Cómo interpela el Baguazo a lo ocurrido en las protestas a comienzos de este año, Iván? Sí, bueno, lo ocurrido en Bagua cuestiona un principio fundamental de cualquier república, ¿no? Que es la igualdad, ¿no? La igualdad de los ciudadanos, la igualdad ante la ley, la igualdad que deben recibir por parte de la atención de los políticos, de las autoridades gubernamentales, ¿no? Y que es un tema que venía de mucho antes y que aún hoy sigue. Creo que esa es la primera cuestión. Entonces, cuando ese principio de igualdad no es efectivo, lo que ocurre es que pasa lo que el propio expresidente García dijo en su momento, ¿no? Que hay como una percepción de ciudadanos de diferente categoría, que no todos tienen el mismo peso, pero tienen la misma importancia, y por lo tanto los actores, tanto del Estado como fuera de él, tratan a sus compatriotas de diversa manera, dependiendo de dónde son, qué lengua hablan, de qué color de piel tienen y de qué, digamos, relación con la élite del país posee, ¿no? Es decir, todos esos elementos determinan la posición de las personas dentro del país, ¿no? Y ese es un tema, como digo, que no es que aparece con este proceso tan trágico, sino que viene de siglos atrás y que no hemos resuelto, que sigue estando presente ese elemento, ¿no? Y por otro lado, ya frente a los hechos, desde luego, un principal tema tiene que ver con un problema que el Perú arrastró en este siglo XXI, que es el tema de la responsabilidad política, ¿no? Porque más allá de las responsabilidades individuales, inclusive penales que tocan, hay responsabilidades políticas, ¿no? Y esas responsabilidades políticas en su momento no se asumieron, ¿no?, plenamente, ¿no? Sí, a diferencia de lo que pasa hoy, hubo cambios finalmente en las cabezas dentro del gobierno, ¿no? Pero recordarás que tras los sucesos, inclusive una ex ministra del Interior fue condecorada, ¿no? Entonces, cosas de esa naturaleza, pues pareciera que ahora son aún más recurrentes. Exacto, además no se pueden comparar el número de muertos para decir que un hecho fue peor que el anterior, pero sí se repite también, además de la desigualdad social, que no hay ninguna urgencia entre los ciudadanos para pedir justicia, para pedir que vayan a responder por sus actos, y hasta el momento, según lo ha resaltado Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay nadie ni siquiera procesado por estos sucesos en los cuales han muerto 49 peruanos a manos de las Fuerzas Armadas y la policía. Esos hechos son similares a los que sucedió en el Perú hace 14 años. Sí, a ver, quizá es importante recordar que los casos judiciales en el Perú en general pues demoran, ¿no? Más allá de las condiciones en que ocurren, los hechos trágicos pues implican procesos generalmente largos por el sistema judicial que tenemos, ¿no?, que es tan engorroso, tan complicado. Recordarás, por ejemplo, lo que pasó con ciudadanos indígenas de Sahueto, ¿no?, que fueron asesinados y sus procesos duraron años, ¿no? A pesar de ser también hechos, digamos, con evidencia bastante clara respecto de lo que ocurrió. Ese es un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con ya decisiones políticas, porque una cosa es decir que la Fiscalía tiene que hacer un trabajo, pues es algo así como algo evidente, ¿no? No hay que digamos, saber mucho para entender que efectivamente es su rol.
una cosa es un gobierno que colabora activamente con el proceso de esclarecimiento de los hechos y otro que más bien pues puede poner hasta inclusive trabas en el proceso, ¿no? Y lo que hemos encontrado hasta el momento en los informes, ¿no?, que se han venido dando es que ese compromiso no es claro, ¿no? Y de hecho, continuamente se han hecho inclusive declaraciones, en algunos casos ambiguas, en algunos casos inclusive contradictorias sobre lo ocurrido, ¿no? Por ejemplo, declaraciones políticas refiriendo situaciones que luego se ha demostrado no eran ciertas, ¿no? Pero se repiten información sin ningún fundamento, sin ningún sustento, y por el contrario, información donde hay bastante evidencia, bastante claridad, inclusive videos, se ponen en cuestión, se ponen en duda o se niegan, ¿no? Entonces, digamos, ese es el elemento, creo que lamentablemente no hablan muy bien, ¿no?, del espíritu de un gobierno frente a una situación que de por sí es trágica. Y a de todo eso, sumarle la falta de responsabilidad política, ¿no?, que no se asumió en su momento y que pues sigue sin haberse pues tomado alguna decisión que nos indique que el gobierno efectivamente ha considerado que tiene una responsabilidad política, ¿no?, para empezar en todo lo ocurrido. Otro hecho que une, y perdona la comparación, pero me parece que es importante, es el racismo y las diferencias étnicas, que también nos retrotraen a al artículo que escribió el expresidente Alan García, que se llamó El perro del hortelano, criticando a los indígenas aguajún por no comercializar sus tierras, por no dejar que hayan empresas en la Amazonía Norte del Perú, y ese desprecio con el cual se les miraba, ¿no es cierto? Incluso el ministro de Defensa, que está ahí, Antero Flores Arauz, de la época, dijo una procacidad para decir qué derechos tienen ellos, ¿no? Y si eso lo traemos a lo que hemos vivido en enero y diciembre en Ayacucho, en Puno, en Apurímac y en Cusco, o en Lima, los que vinieron a protestar en Lima, ese desprecio diciéndole, como fue el ex ministro de Educación, ¿no?, las mujeres que protestan con sus hijos son animales. Eso se mantiene intacto y parece que no aprendemos esas lecciones. ¿En qué momento empezaremos a aprender las lecciones que nos van dejando procesos trágicos como este, Iván? Bueno, creo que más que un aprendizaje de las lecciones, lo que ocurre en las sociedades que esperan estas situaciones es que los actores, en particular los que son víctimas de racismo, logran una presencia política importante. Es decir, digamos, los actores racistas, para empezar, lamentablemente están volviendo a decir las cosas en el espacio público casi sin consecuencia, cosa que no ocurría en algunos pocos años, ¿no? Eso es un elemento preocupante. Nosotros, en Transparencia, por ejemplo, junto con el PNUD y Amayuya, hemos hecho un seguimiento de las redes sociales, ¿no?, la presencia de discursos de odio, y uno de los elementos presentes en esos discursos es el tema étnico, con los temas vinculados con la discriminación racial, ¿no?, que son elementos que continuamente se aluden en las redes sociales. Y entonces los actores políticos, en lugar de cuestionar eso, o lo celebran en los casos más dramáticos, ¿no?, o al menos actúan de una forma neutral ante ello, ¿no?, como si fuera algo que formara parte de la libertad de expresión. La gente tiene libertad de casi de insultar de esta manera, ¿no? Y entonces no se comprende que mucho de la actuación del Estado y de la sociedad en su conjunto, ojo, no solamente es el Estado, la sociedad en su conjunto, tiene que ver con estos elementos de unos elementos de racismo estructural que se mantienen en el país. Se ha dicho inclusive que, se ha dicho esto es un problema efectivamente, el racismo, pero los hechos que han ocurrido no tienen nada que ver con el racismo. Es que, claro, es que se confunden las cosas, ¿no? Digamos, no es que haya una demanda vinculada con el racismo detrás de las protestas, ¿ok? Pero ¿el racismo dónde está? El racismo está en la manera en que pesas las voces que protestan. Ese es donde se presenta el racismo. O sea, que cuando escuchas a una voz que por su posición social, cultural, étnica, tiene una posición
de privilegio informal, desde luego, porque la Constitución dice todo lo contrario, pero en los hechos no pasa eso, tiene un peso mayor que una voz que es indígena, ¿no? Que habla quechua, o que habla guajún, o que habla xáninca, que habla shipibo conigo, ¿no? Es una voz que no se escucha, ¿no? O que se escucha de una manera estereotipada, ¿no? Es decir, por un filtro que convierte esa voz en una voz de alguien que no merece atención porque es alguien ignorante o es alguien que no tiene o no comparte valores que uno dice deberían tener ellos, ¿no? Porque es un poco el centro de esta columna tan conocida del expresidente García, ¿no? Que finalmente ese es su punto, ¿no? Los valores de estas personas no son valiosos para una sociedad moderna, entre comillas, ¿no? Que es la que el Perú debería aspirar. Hoy día ese tipo de... Sí. Sí. Termina, por favor. Y creo que eso también nos lleva a pensar, ¿no? en cómo eso además es mucho más grave respecto de la educación, ¿no? Porque en el fondo lo que necesitamos es un esfuerzo educativo enorme, ¿no? Para que la escuela se convierta en algo que nos ayude a romper eso. Pero mira, las escuelas, no solamente por los contenidos, sino por la forma como están estructuradas, separan más que ayudan a entender nuestra diversidad, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentamos nuestra diversidad? Estableciendo muros para que no nos podamos mezclar ni acercar, ¿no? Estableciendo muros que son o muros, digamos, culturales, ¿no? Pero también a veces muros de verdad, ¿no? Que establecen esas distancias. Hoy día es el Día Mundial del Medio Ambiente y una de las cosas que no se está viendo, digamos, en la prensa grande de lo que está pasando en nuestro país, tiene que ver con mafias de minería ilegal, con mafias de tala ilegal, la trata, o sea, nuestra Amazonía. Ayer hubo un informe del diario El Comercio donde se hablaba de cómo desde el Congreso se están alentando reglamentos para que estas mafias pululen por la Amazonía y no pase nada. Es un Congreso que tiene muy baja popularidad, pero que tiene muy claras sus nociones, digamos, de trabajo y sus objetivos. Y no hay una ciudadanía que despierta en defender una Amazonía que está ahí y que es el pulmón del mundo, pero que en la práctica no la estamos tratando como tal, ¿no? ¿Cómo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente en el Perú, Iván? Bueno, se conmemora, ¿no? En realidad se recuerda, se lo ve como un desafío gigante para nuestro país. Creo que los últimos años han puesto en evidencia nuestras debilidades ambientales, que la política ambiental peruana, digamos, ha tenido sin duda avances en muchos campos, pero sigue siendo precaria, ¿no? El derrame, ¿no? Que hubo frente a las costas de Ventanilla, ¿no? Fue un hecho terrible. Nuestra incapacidad de adaptarnos al cambio climático, que eventos, digamos, que inclusive son recurrentes, como el fenómeno del Niño, nos generan pérdidas tremendas y una incapacidad enorme de enfrentar consecuencias que traen consigo esos cambios. Por ejemplo, hace mucho tiempo se sabe que algunas enfermedades típicas de climas cálidos van a aumentar, evidentemente, porque se extienden los climas cálidos más al sur, y eso lleva, por ejemplo, enfermedades como el dengue, ¿no? A zonas donde antes no estaban presentes, y eso origina más presión en su sistema sanitario. Y lo que tú señalas, ¿no? El avance de las actividades ilegales en muchas partes del territorio, o sea, no solamente la actividad formal, que digamos que en muchos casos tiene unos desafíos enormes, sino también en la presión, ¿no? De los actores informales ilegales, que tienen una ventaja respecto de la minería formal, una ventaja, digamos, en términos no de algo positivo necesariamente, pero sí es una ventaja política, ¿no? Es que movilizan muchas más personas, es mucho más intensiva en mano de obra, ¿no? Generan oportunidades que son perversas, ¿no? Porque esos negocios alrededor de la minería ilegal pueden tener consecuencias de derechos humanos terribles, ¿no? Trata de personas, ¿no? Toda una serie de negocios ilícitos que pueden combinarse con todo esto de la minería ilegal. Y entonces lo que se genera son redes de apoyo, ¿no? Que no solamente se limitan a las mafias, sino también a actores locales que apoyan ese tipo de acciones porque encuentran una oportunidad
económica que no encuentran en otros campos. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo debimos haber desarrollado una política para la zona amazónica consistente con esos desafíos. Y no es así, ¿no? Digamos, pareciera que para la mayoría de personas, Amazonía solamente es un sinónimo de fuente de algunos recursos naturales, ¿no? Que nos pueden dar algún tipo de beneficio económico y nada más, ¿no? De hecho, sabrás que hay algunos proyectos normativos que buscan, pues, facilitar el uso de recursos, inclusive en las áreas naturales protegidas, ¿no? Digamos, inclusive en aquellas que tienen un nivel de vulnerabilidad más alto, ¿no? O esas normas que buscan reducir la capacidad de las autoridades para poder castigar efectivamente, eficazmente, a las actividades ilegales. Y podemos seguir, ¿no? Digamos, esto es una tendencia que lamentablemente está pasando en todos lados. Y no nos olvidemos tampoco del ámbito urbano, ¿no? Porque algo tan claro como el transporte no solamente es una fuente terrible de pérdida de horas vida, de vidas, digamos, que se pierden en el tránsito, ¿no? En las horas que uno recorre de un lugar a otro, también implica un impacto ambiental, ¿no? En las ciudades, contaminación atmosférica, y además con un consumo completamente ineficiente de energía. Todo eso, lo cual genera, pues, una enorme pérdida para la sociedad en su conjunto. Entonces, todo eso, como digo, es fruto de una forma perversa de entender el desarrollo económico en el país, ¿no? Y que la política, lamentablemente, se está alineando con eso, ¿no? Y eso es una muy mala noticia para el futuro del país. La presidenta Dina Boluarte está citada esta semana para ir a declarar a la Fiscalía sobre lo que pasó en las protestas sociales donde murieron 49 peruanos a manos de las Fuerzas Armadas y la policía. Es muy complicada para la presidenta Boluarte porque tanto el presidente, el comando conjunto, el jefe del ejército, no han declarado a la espera de que ella declare, y sobre lo que ella declara van a declarar ellos. Es un momento en el cual la presidenta Boluarte tendrá que hilar muy fino porque podría ocasionar una vez más el enojo de las Fuerzas Armadas que están esperando que sean cubiertas, entre comillas, por lo que pasó en las protestas. ¿Qué esperas tú de la presentación de la presidenta? A ver, digamos, que espero tener dos miradas, ¿no? La mirada, digamos, de la espera ciudadana, que espera que siempre las autoridades, digamos, cumplan con su deber de decir la verdad, claro, y dar todas las explicaciones que correspondan a la investidura además tan alta que tiene este funcionario, que es la presidenta de la República, pero también hay otra dimensión que es más, digamos, de nuestra historia y el realismo político, ¿no? Que nos dice en muchas ocasiones los políticos, ante situaciones en las cuales ellos han tenido responsabilidades, suelen no contar todo y suelen guardar silencio sobre las cosas más complicadas, ¿no? Y eso es algo que luego se combina con todo esto que hemos conversado, ¿no? Sobre las dificultades del sistema de justicia, que eso es lo que puede llevar a la impunidad, ¿no? Pero desde luego, como bien señalas, hay un tema de responsabilidades, sin duda, en ese tema, responsabilidades penales, y las responsabilidades van a recaer en algún actor. La pregunta es cuál. Y por esa razón, seguramente su declaración nos dirá también hacia dónde, por lo menos desde el punto de vista de la presidencia, deberían apuntar dichas responsabilidades. Claro, y además tenemos a las familias de estos peruanos que se fueron a la espera de muchísimas respuestas, y a la comunidad internacional, que mi pregunta va a cómo se ve, ¿no? ¿Cómo ve la comunidad internacional el tratamiento de estas noticias donde ya, Alberto Vergara ha dicho que lo que pasó fue una barbarie, que las élites peruanas han sido incapaces de ver que fue una barbarie, y Mario Riardo ha dicho que hay un talante autoritario en el gobierno? ¿Cómo nos está viendo la comunidad internacional 6 meses después, sin sancionados y sin procesos a la vista? Bueno, nos ven, digamos, como un país que en los campos donde había logrado mejoras,
más bien ya no encuentre un camino que refuerce esos avances, sino más bien eventuales retrocesos, y que algunos fenómenos que ya se venían de antes han inclusive empeorado, ¿no? O sea, temas que ya venían mal, que están yendo peor. O sea, doy un ejemplo. Ya había cuestionamiento respecto del tratamiento de los casos de las muertes de los dos ciudadanos peruanos que murieron en el año 2020, noviembre de 2020, con las protestas de ese momento, y ahora muchas de las cosas que ocurrieron ahí se refuerzan, ¿no?, con lo que estamos viendo ahora. Y lo mismo, ya había, por ejemplo, una preocupación respecto del papel de los medios de comunicación para informar adecuadamente sobre los procesos que pasan en el país, y esas preocupaciones pues se mantienen, y de hecho ahora se ha mostrado pues que hay un mayor, ¿no?, una mayor preocupación respecto de qué va a pasar con nuestros medios, con la información que se transmite sobre esos temas. Y otras cuestiones que, como digo, inclusive indicadores internacionales de seguimiento de la democracia peruana lo señalan, ¿no? Es decir, ya hay un problema en el cual los estándares básicos de la democracia se están perdiendo. El primer campanazo de eso, pero no es el único, es indicadores de The Economist, ¿no?, que fueron muy claros, dijeron que Perú, inclusive entre sus índices, que ojo, no es una definición estricta de lo que es o no una democracia, pero sí te dice hacia dónde vas. Lo que estaban mostrando es que hay un debilitamiento de los estándares en materia, por ejemplo, respeto al Estado de Derecho, en materia de cultura política, y eso era muy preocupante para ellos, ¿no? Y eso es el informe del año pasado. Este año posiblemente las cifras irán peor. Entonces, creo que hay fundamentos, ¿no?, para señalar de que efectivamente, ¿no?, hay dimensiones de la democracia que se han debilitado seriamente, que nos están llevando a una situación con evidentes tintes autoritarios. Entonces, eso es una situación que desde luego intentamos revertir, ¿no? Y la única manera de lograrlo, como ha pasado en otros tiempos en el Perú y también pasa en otros lugares del mundo, es con la acción del propio ciudadano, ¿no? Es la única manera de poder actuar frente a situaciones de esta naturaleza. Pero ¿no crees que tanta violencia que ha habido, digamos, y la represión hace que los ciudadanos también retraigan su participación política por el miedo de que puedan sufrir, digamos, algún tipo de muertes, ataques? Ha sido un momento muy, muy concentrado, donde ha habido mucha violencia, y creo que eso puede traer también un poco de miedo de moverse nuevamente, ¿no? Sin duda, pero lo que ocurre, y por lo menos eso es lo que los estudios sobre este tema muestran, es que cuando el nivel de costo, y no es un costo solamente económico, también es un costo, digamos, psicológico, el costo que origina un cambio repentino en las condiciones de libertades, de vida de las personas, cuando esos costos son intolerables, esa acción puede superar los miedos terribles que se enfrentan. Y por esa razón, inclusive en los regímenes más duros, muy duros en términos autoritarios, hay acción ciudadana. No en todos, evidentemente, ¿no? Pero si no, sería muy fácil la fórmula de las dictaduras, ¿no? Les bastaría con el miedo para evitar que cualquier cosa pudiera cambiar. Pero eso no es lo que ocurre, ¿no? Eso no es lo que ocurre. No es fácil, no es sencillo, pero intentamos seguir, persistir y tener, digamos, la creencia de que los ciudadanos, las ciudadanas peruanas pueden enfrentar situaciones como esta que estamos viviendo. Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima, Iván. Hasta pronto.